morning, everybody. I hope you're doing well. Bienvenidos a nuestra segunda clase de este segundo módulo de Inglés 3. Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a aclarar hoy todas las dudas, todas esas preguntas que ustedes tengan, las van a poder facilitar a partir del día de hoy, ¿ok? Ya sea por el aula virtual o por el chat privado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Welcome back to your class with English 3. I remind you with my name. My name is Mr. Kender Meneses y les voy a estar acompañando también durante este segundo módulo en el cual vamos a desarrollar un nuevo tema de vocabulario, ¿sí? Es un contenido de vocabulario, lo vamos a entender un poco más cómo funciona eh, también muchas palabras en el inglés. Eh, Pues bueno, es como una combinación de dos palabras con una, como para darles así un preámbulo, ¿sí? Y bueno, nada, bienvenidos. Vamos a ver entonces en este momento el plan de evaluación. Vamos a recordar cuál es la actividad que tenemos pautada para esta semana de evaluaciones, ¿sí? Se encuentra disponible ya desde el día lunes. Yo ya les compartí el espacio, les compartí las indicaciones también, así que pues bueno, si ya pudieron echarle un vistazo y tienen algunas dudas, hoy vamos a aclarar toda esta situación para que ustedes puedan entregar esta actividad de manera exitosa, ¿sí? Vamos a estar viendo la unidad 2, ¿sí? Compound nouns o sustantivos compuestos o palabras compuestas también pueden ser conocidas de ese nombre. Eh, bueno, ya sabemos que la fecha desde el lunes que empezamos, ¿sí? Hasta el 10, es decir, hasta mañana. Yo les di un plazo un poquito más largo. Vamos a tener hasta el día 12, es decir, hasta el martes, y yo les voy a estar evaluando esa misma semana. Esto pues, primero que nada, pues porque tuvimos fallas eléctricas la semana pasada y no pudimos, antepasada y no pudimos conectar con la clase, ¿sí? Por eso necesito que el día de hoy, pues con esta clase, pues ustedes puedan aclarar alguna duda si no entendieron cómo es la actividad o el tema, pues lo van a tener un poco mejor explicado, ¿sí? Y pues tienen hasta el día 12 de marzo para poder entregar esta actividad, ¿sí? ¿Qué evaluación va a ser? Va a ser un reading production, es decir, una producción escrita. Ustedes van a crear una historia y yo voy a evaluar lo que son los criterios de compound nouns que estén allí, que estén de acuerdo a las indicaciones, la gramática, muy importante que sepan que esto va a ser evaluado, y pues también un poquito lo que es el speaking. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Y pues, como saben, la ponderación es de un 25%. Cada actividad evaluativa de este periodo va a tener una ponderación de 25% para un 100% al final de este periodo. Y bueno, nada, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Les voy a mostrar, o bueno, vamos a ver la actividad ya en el aula virtual para que ustedes puedan ver un poco más, o bueno, mejor explicado lo que es esta actividad, ¿sí? Y bueno, comencemos entonces. Decíamos compound noun, ¿sí? Acá tenemos la palabra compound noun. Pero primero ¿qué necesitamos? Necesitamos saber qué es un noun, solamente esta palabra, ¿sí? A noun. ¿Qué será a noun? ¿Sí? Decimos que a noun o un sustantivo en español es una palabra que representa a una persona, animal, cosa, concepto o lugar. ¿Cómo así? Una palabra que representa a una persona, como por ejemplo, presidente, ¿sí? Esta palabra representa a una persona y me está especificando a ese sustantivo del cual yo puedo hablar o puedo decir algo. Yo puedo decir, el presidente es ejemplar, ¿sí? Estoy hablando sobre quién, sobre una persona, representándolo con un sustantivo que me indica que esta persona es el presidente, ¿sí? Es la persona al mando de ya sea una organización, de ya sea una institución o de un país, ¿sí? Entonces, a noun
en español sería un sustantivo, sí, y es una palabra que representa a una persona, a un animal, o una cosa, un concepto o un lugar. Yo también puedo decir que a noun puede ser the sky, ¿sí? We have the president and now we have the sky. Tenemos el presidente y ahora tenemos el cielo, ¿sí? The sky sería el cielo. Puedo decir, el cielo es azul. ¿El sustantivo cuál sería ahí? El cielo, ¿sí? Eso sería, puede ser una cosa, claro, o un concepto, ¿sí? El cielo. Bueno, en fin, esos serían sustantivos. Noun lo podemos traducir como sustantivo y sabemos que un sustantivo es una palabra que representa ese tipo de sujetos, ¿sí? Ok, but a compound noun, ¿sí? Ok, pero un sustantivo compuesto, compound significa compuesto, ¿sí? Entonces decimos que un sustantivo compuesto es una palabra que se compone de dos o más palabras diferentes, ¿sí? Que juntas van a dar un significado nuevo. Es decir, un sustantivo compuesto no es como que sea una sola palabra. Pueden ser dos palabras que juntas me van a dar un significado. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. No es como que yo piense en un sustantivo y una sola palabra. No pueden llegar a ser dos más. Por eso tenemos que saber este tipo de vocabularios para que no nos confunda al momento de ya sea traducir o que alguien nos diga esa palabra y, uy, me está diciendo esta palabra y esta palabra. O sea, ahorita vamos a ver bien cómo podemos llegar a confundirnos con los sustantivos compuestos, ¿sí? Pero bueno, ya que tenemos claro qué es un sustantivo y qué es un sustantivo compuesto, podemos ver un poco más de esto, ¿sí? Veamos más adelante. Tenemos que compound nouns. Vamos ahora ya a cambiar un poquito de inglés. Vamos a leer esto que dice acá. Compound nouns. Words that can be combined to form compound nouns. Es decir, palabras que pueden ser combinadas para formar sustantivos compuestos. We normally have two parts. ¿Sí? Normalmente tenemos dos partes. The first part tells us what kind of object of person it is, or what its purpose is. Es decir, la primera parte nos dice qué tipo de objeto o persona es y qué propósito y cuál es su propósito. ¿Ok? And the second part identifies the object or person in question. Y la segunda parte identifica el objeto o la persona en cuestión. Es decir, tenemos dos partes. ¿Por qué? Porque son dos palabras que juntas me dan un significado. Vamos a verlo en este ejemplo. Acá está bastante claro. Tenemos la palabra cash flow. Estas dos palabras juntas me dan un sustantivo compuesto. Ahorita les digo cuál es el significado. Primero vamos a dividirla, ¿sí? Vamos a identificar qué significa cash y qué significa flow. Cuando decimos cash, estamos hablando de dinero en efectivo, ¿sí? Y cuando decimos flow, estamos hablando de el flujo, ¿sí? En este caso puede ser el flujo de un río. Yo puedo decir the river flow, el flujo de un río, o yo puedo decir the air flow, ¿sí? El flujo de aire. En este caso, cuando decimos cash flow, estamos hablando de el flujo de dinero. Vamos a traducir cash flow. En este caso sería flujo de caja, ¿sí? Si lo estamos hablando en términos de contabilidad, sería como flujo de caja. También esto puede ser identificado como tesorería, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la palabra pues cash, pues sí tiene que ver con este término un poquito, ¿sí? Porque es dinero, efectivo, pero flow va más con el flujo de río y demás, pero en este caso, cuando yo junto estas dos palabras, me están dando un significado totalmente diferente. En este caso, tesorería o flujo de caja, ¿ok? A eso se refieren los sustantivos compuestos. Separados me dan un significado, pero juntos me cambian todo el sentido de la palabra para hablarme de otro término, ¿ok? Entonces, sustantivos compuestos se forman de dos partes. Normalmente la primera parte que me indica qué tipo de objeto o persona es y su propósito.
Y la segunda parte que me identifica a ese objeto, ¿sí? O a esta persona en cuestión. Entonces, cash flow es el primer ejemplo. Veamos un poquito más a fondo esto. Tenemos que compound nouns often have a meaning that is different or more specific than the two separate words. ¿Ok? Esto quiere decir que los sustantivos compuestos a menudo tienen un significado que es diferente, como lo vimos con cash flow. Em, a menudo tienen un significado que es diferente o que es más específico, ¿sí? Que las dos palabras en separado, como por ejemplo, acá tenemos estos dos ejemplos. Tenemos house, que lo identificamos como casa, ¿sí? Este es el significado de la palabra. Y tenemos wife, que sería esposa. Wife, esposa, house, casa. ¿Qué pasa? Yo junto estas dos palabras para crear un sustantivo compuesto, es decir, tengo un sustantivo compuesto con las dos palabras juntas. En este caso, bueno, esto es un caso, ahorita vamos a ver los tipos. Y en este caso tenemos housewife, que significaría ama de casa. Si se dan cuenta, yo no estoy diciendo esposa de casa, estoy diciendo algo totalmente diferente. Estoy diciendo ama de casa, que es una persona que labora en su hogar encargándose de pues las diferentes tareas, ¿sí? Entonces, house, wife, separadas tienen un significado único, pero juntas me van a especificar un término diferente, ¿ok? Housewife, ama de casa. Luego tenemos este otro ejemplo. Tenemos la primera palabra moon, que es bastante claro a qué se refiere moon. Bueno, es una palabra bastante conocida, de hecho. Eh, moon. Y luego tenemos light, que no significa bombillo, ¿sí? Sino significa la luz. Vamos a representarlo con la luz como esto, que expande acá el bombillo, ¿sí? Entonces tenemos moonlight. Este sí es como un poco, eh, digamos, como que tiene más sentido común, ¿sí? Cuando decimos moonlight, estamos hablando de luz de luna, ¿verdad? Específicamente es eso. Moonlight, juntas, luz de luna. Estoy hablando de un sustantivo compuesto. En este caso, estoy hablando una, como de una, ¿cómo decirlo? Esto es un producto, ¿sí? Un producto de algo. Esto es muy importante. Ahorita vamos a hablar también de eso. Entonces, housewife, casa, esposa, juntas serían ama de casa. Y luz, digo, luna y luz sería luz de luna. Me da un sentido totalmente diferente. Entonces, sustantivos compuestos a menudo separados tienen un significado que es diferente o más específico. Digo, un significado que cambia aparte de las dos palabras o es más específico que las dos palabras separadas, ¿ok? Si se dan cuenta, en este caso, pues tienen un significado, digamos, un poco más parecido. Esto, como les decía, es sentido común, pero de igualmente, vean este ejemplo que sí lo cambia todo. Entonces tenemos que estar súper atentos y atentas este tipo de palabras para no confundirnos y decir esposa de casa, por ejemplo. Entonces, bueno, veamos acá otro ejemplo más. Eh, tenemos tooth, eh, que es el singular de dientes, ¿sí? Y tenemos brush, que puede significar muchos tipos no solamente cepillo, sino también puede ser un pincel, ¿sí? También puede ser, bueno, más que nada son cepillos, son eh, utensilios con hebras, ¿sí? Para, pues bueno, cepillar una base o una superficie, ¿sí? Entonces tenemos separados diente, brocha. Acá también podemos darle un sentido común, ¿sí? Si los juntamos, toothbrush sería cepillo de dientes. Entonces, dientes, brocha, cambias cepillo de dientes. Toothbrush, toothbrush, cepillo de dientes. Luego tenemos este segundo ejemplo. Acá sí.
es que quiero que lo vean así para que vean como el contraste, ¿sí? El que me da un sentido común y acierto y sí significa esto, y el que me confunde un poco. Acá tenemos watermelon, ¿sí? Separadas me identifican significados totalmente diferentes. Tenemos water, agua, esta palabra es súper conocida. Y luego tenemos melon, que sería como un melón, ¿sí? Conocemos como melón. Si yo junto watermelon, en English sería la sandía o la patilla, ¿ok? Entonces watermelon sería una sandía. Totalmente diferente. Yo no voy a decir agua de melón, ¿sí? Sería como algo, mm, bueno, los angloparlantes no entenderían el chiste porque pues normalmente casi no saben español. Pero digamos que un hispanohablante que entiende las dos palabras por separado es como agua de melón, no es agua de melón. Estamos hablando de sandía, ¿sí? No estamos hablando de un jugo, sino de una fruta. Entonces, para que vean un poco más específico los que son los sustantivos compuestos, tenemos estos y muchos más ejemplos. De hecho, en el aula virtual, en la actividad, en la actividad evaluativa, tenemos muchos más ejemplos de los cuales ustedes pueden, digamos, escoger para hacer la producción escrita. Em, and there are three types, ¿sí? Entonces ya sabemos que son los sustantivos compuestos, los compound nouns. Ahora tenemos que saber que hay tres tipos de sustantivos compuestos. And there are three types, ¿ok? Veamos el primer tipo de sustantivo compuesto. Tenemos space or open, ¿sí? Es decir, son compound nouns espaciados u abiertos. O abiertos, perdón. Esto quiere decir que tienen un espacio entre las dos palabras que forman el sustantivo compuesto. Es decir, no es necesario que las dos palabras estén juntas, como por ejemplo moonlight o housewife, o toothbrush o watermelon, para que sean un sustantivo compuesto. Yo puedo tener las dos palabras separadas y juntas me van a hacer o me van a identificar un sustantivo compuesto, un compound noun, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, baseball bat, que las dos juntas, como decíamos, es un compound noun y me están indicando un bate de béisbol, ¿sí? Es como, bueno, bate de béisbol. Me está identificando la cosa y para qué sirve en específico, ¿sí? Baseball bat. Entonces, este sustantivo compuesto está espaciado o es abierto porque sabemos que las dos vienen juntas, es como dos por uno, pero no necesariamente tienen que estar pegadas, ¿sí? O escritas juntas, ¿ok? Este es el primer ejemplo de sustantivos compuestos espaciados o abiertos, compound noun, space or open. Luego tenemos este segundo ejemplo, fast food. Esta es una palabra bastante conocida también eh, en todos los países. Digamos que esta palabra llegó a ser eh, como un término adoptado, ¿sí? Porque es una palabra, pues bueno, angloparlante, pero ya normalmente la escuchamos y de una vez, fast food, comida rápida, es algo que se implementa mucho en los negocios locales, entonces pues digamos que puede llegar ya a ser como un prestamismo. Un ejemplo de esto también podría ser feedback, es una palabra que escuchamos muchísimo en todos lados y pues esto también es una palabra prestada, ¿sí? Que en español sería retroalimentación, pero lo usamos como feedback y lo entendemos también. Entonces, bueno, para que vean esto. Este es el caso de fast food, que lo traducimos como comida rápida. Entonces tenemos fast, que es rápido, y comida, obviamente food, que juntas me van a especificar algo en específico que es comida rápida, es decir, hamburguesas, bueno, ustedes saben lo que es fast food. Pero bueno, nada, no es como que sea comida que se mueve o que está en movimiento rápidamente, no. Es un tipo de comida, ¿sí? Y luego tenemos este ejemplo de compound noun space or open. Tenemos flower shop. Este también es como de sentido común, ¿sí?
pues sabemos que flower, flores o flor, y shop puede ser es tienda, ¿sí? Si yo digo flower shop, sería tienda de flores o floristería. Bueno, en español no decimos tienda de flores, sino floristería. O sea, para que vean cómo cambia totalmente el término. Yo no digo tienda de flor, yo digo floristería. Entonces, bueno, primer tipo de sustantivos compuestos es compound noun, space or open. ¿Ok? Si tienen alguna duda, recuerden que ustedes se pueden contactar conmigo o pueden hacer las mismas preguntas en el foro para que todos podamos verlas y si algún compañero tiene esa misma duda, pues la pueda aclarar directamente allí. Luego tenemos el segundo ejemplo. Tenemos los compound nouns hyphenated, ¿sí? Estos son, ¿cómo traducir hyphenated? Hyphenated en español sería como, creo que no existe, yo diría guionizado, pero esto es un término que no existe. Lo voy a indagar en este momento. Hyphenated. Bueno, con decirles que hyphen, la primera parte hasta la N, hyphen, me identifica un guión. Cuando ustedes vean la palabra hyphen, es un guión. Pero hyphenated, esto es para que vean que a veces hay palabras que no se traducen literalmente al español. Yo digo que sería guionizado, pero de acuerdo a lo que busqué acá, sería con guión, ¿sí? Entonces, en este caso serían compound nouns hyphenated, sustantivos compuestos con guión, ¿ok? Hoy aprendimos la palabra hyphen, guión y hyphenated con guión. ¿De qué habla este sustantivo compuesto con guión? Pues bueno, las dos palabras están separadas con el uso de un guión, ¿sí? Es decir, solamente escribimos las dos, me identifican un nuevo concepto, pero sí tienen que estar separadas por un guioncito, ¿ok? Esto ya es cuestión de gramática, ya es cuestión de cómo se escriben las cosas. Entonces, pues bueno, vamos a conocer acá también tres palabras que son, que requieren un guión para estar gramaticalmente correctas. La primera es byproduct, ¿sí? Cuando decimos byproduct, esto es una palabra que me identifica que es el, el resultado de un proceso, ¿sí? Byproduct. En español, normalmente esto es un derivado, ¿sí? Por ejemplo, el queso es un derivado de la leche, ¿sí? Entonces yo puedo decir, the cheese is a byproduct for the milk, for the dairy, ¿sí? El queso es un derivado de los lácteos o de la leche. Entonces, byproduct es un sustantivo compuesto, ¿sí? Que está conectado por un guión. Entonces, byproduct es el resultado o el derivado de un proceso. Luego tenemos mother-in-law. Esto ya es un sustantivo que me identifica a una persona. Em, tenemos que esto es suegra, ¿sí? O la madre de nuestra pareja, ¿sí? Mother-in-law. En este caso, si se dan cuenta, ya tenemos un sustantivo compuesto de tres palabras, para que vean que sí existen de más de dos palabras. Entonces, mother-in-law. Si lo traducimos eh, tal cual, específicamente palabra por palabra, sería madre o mamá en ley o leyes. Mamá en leyes, madre en leyes. Yo lo traduzco, me confundo, porque no sé qué es un compound noun. Bueno, ahora ustedes van a saber que no significa madre en leyes, sino suegra, ¿sí? Entonces, mother-in-law es un sustantivo compuesto hyphenated o con guión. Y luego tenemos este otro ejemplo. Si se dan cuenta de la acción que está haciendo este personaje, ¿qué creen ustedes que sea? ¿A qué se refiere este passerby? Bueno, si lo traducimos como eh, palabra por palabra, sería como pasante o caminante por, ¿sí?
Pero normalmente esta palabra pues la juntamos y cambia el significado, sería como alguien que va pasando, ¿sí? Es decir, un transeúnte. Yo estoy por acá y pasó alguien. Esa persona es un passerby, ¿sí? Un transeúnte, alguien que pasó. Entonces, passerby, transeúnte, también es un sustantivo compuesto. Me está identificando una persona que está haciendo una acción en un momento. Entonces, para que sepan. Compound nouns hyphenated son dos palabras separadas con el uso de un guión. Me dan un significado totalmente diferente también. Y tenemos estos tres ejemplos. Entonces, hoy aprendimos también estos vocabularios. Byproduct, un derivado o el producto de un proceso, ¿sí? A ver, otro ejemplo de byproduct. Em, ¿Qué más? Por ejemplo, de la pasta para salsas de tomate, ¿sí? Es un producto, ¿sí? Derivado de los tomates. ¿Qué más puede ser un byproduct? Vamos a buscar acá ejemplos de byproduct. Ustedes, pues bueno, tienen muchísimas herramientas para buscar ejemplos para hacer esta actividad, ¿ok? Examples, mira al alcance de la mano. Yo indago y me aparecen todos los significados. También tenemos la mantequilla. The butter is a byproduct for the dairies or the milk. ¿Sí? La mantequilla también es un derivado de los lácteos. ¿Qué más podemos tener? Free examples. mm, Bueno, tenemos muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, también la harina. Por ejemplo, también los cereales. Sí, todos esos son derivados. Bueno, en fin, también ustedes pueden indagar un poco sobre esto. Hay muchos tipos de derivados. Tenemos derivados físicos, tenemos derivados químicos, biológicos, ¿sí? En fin, eso ya sería como para expandirnos y aprender un poquito más de este tipo de derivados. Luego tenemos mother-in-law, como les decía, suegra normalmente, mother-in-law, no madre en leyes. También tenemos passerby, que sería un transeúnte o una persona que va caminando, ¿sí? De por sí lo identificamos como una persona que camina por algún sitio. Entonces, el segundo tipo, hyphenated. Veamos ahora el tercer tipo de sustantivos compuestos. Tenemos compound nouns closed or solid, ¿sí? Al principio teníamos los abiertos eh, y en este caso ya tenemos los cerrados. Closed or solid, las dos palabras no se separan, tampoco se unen con un guión, es decir, se consideran una sola palabra, están juntitas. Yo las junté, no le puse un guión y ya tenemos este tipo de sustantivo compuesto. El primer ejemplo es sunflower, separado sería sol y flor, ¿sí? Si los junto y los traduzco tal cual, literalmente sería flor de sol. En este caso nosotros no le decimos flor de sol, le decimos un girasol, ¿sí? Parece también una margarita, pero esto es un girasol, ¿ok? Sunflower, girasol, no flor de sol. Atención con esto. Luego tenemos esta palabra bastante conocida por ustedes, por nuestros docentes también. Classroom sería salón de clases, ¿sí? No habitación de clases. O, bueno, sí, un salón. Normalmente le decimos salón, ¿sí? Y classroom, bueno, salón o aula. Si se dan cuenta, tenemos también sinónimos. Y también tenemos rainfall. Esto ya es como una acción. Si lo han visto, rain sería lluvia y fall sería como caer en cuanto a un verbo. O también puede significar fall como una cascada, ¿sí? Entonces no sería como cascada de lluvia, sino sería lluvia normal. Rainfall, como un aguacero, lo que le decimos nosotros, sí, un aguacero, como una precipitación. Entonces, rainfall es una lluvia bastante precipitada, ¿sí?
Entonces, bueno, tenemos tres tipos de sustantivos compuestos. Recapitulemos. Space or open, los espaciados o abiertos, son palabras que eh, sabemos que están juntas, pero están separadas. O sea, requieren un espacio entre las dos palabras. Tenemos los hyphenated o con guión, que son palabras que están unidas por un guión, ¿sí? O bueno, en este caso dicen separadas. A mí me parece que están unidas por un guión. Y luego tenemos close or solid, que son palabras que no se separan, es decir, se juntan para crear una nueva palabra. Sunflower, classroom y rainfall. Y bueno, nada, esto es más que nada como un aperitivo, un abrebocas para conocer lo que son los sustantivos compuestos. Tenemos muchísimos, muchísimos ejemplos de esto y podemos pues empezar a conocerlos, podemos empezar a usarlos. De hecho, el objetivo de esta actividad, por medio de, eh, por medio de la escritura, empiecen ya a usarlos en contexto, empiecen ya también a producir un poquito de lo que casi no hacemos. Normalmente en inglés son como recognition, ¿sí? Reconocimiento en vez de producción y en este caso pues ustedes ya lo pueden ver. Y bueno, antes de continuar, pues bueno, este ya es el final de la explicación como tal. Les traigo esta nueva frase el día de hoy. Y me parece bastante, bastante importante que como que lo veamos. Muchas veces nosotros como que decimos las cosas y no las hacemos. Por eso decimos, actions speak louder than words, ¿ok? Que significaría que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Entonces, aprendimos una nueva frase también, actions speak louder than words. Les invito a que intenten decirlo ustedes también para empezar a soltar lo que es el speaking, ¿ok? Actions speak louder than words. Y bueno, nada, esto es el contenido, como les digo, un aperitivo de lo que son los sustantivos compuestos. En el aula virtual también les estuve compartiendo lo que son eh, más ejemplos, ¿sí? De sustantivos compuestos. Les compartí un video que ustedes puedan ver las dos palabras separadas y luego cómo se unen. Es bastante llamativo, es visual, entonces ustedes lo pueden ver. Y también tienen el recurso de los documentos donde ustedes pues pueden recapitular todo lo que vimos acá sin necesidad de ver todo el video. Aunque pues también es recomendable si tienen algunas dudas que puedan volver a recapitular con el video y aclararlas nuevamente. Bien, entonces voy a cerrar acá. Vamos a enfocarnos acá en lo que sería la actividad, ¿sí? Acá está, producción escrita, sustantivos compuestos, valor, y de hecho acá les especifiqué que hasta el 12 tenemos habilitada esta actividad, ¿sí? Veamos en qué consiste. Em, dice, ok, ya tenemos el espacio del foro, esto va a ser por medio de un foro, ya van a saber por qué. Teniendo en cuenta el documento en el link, es decir, lo que acabamos de ver en la clase, vamos a realizar una narración libre. Ustedes van a hablar o van a crear una historia libre de lo que ustedes quieran, pero usando unos sustantivos compuestos que yo les compartí. Importante, criterios. Tienen que ser al menos 400 palabras, es decir, no va a ser algo muy, muy corto. Yo voy a estar contando las palabras en el sistema, entonces, pues, para que estén atentos de que si no cuenta con las 400 palabras, están ya fallando con las indicaciones y pues la nota o la calificación va a decrecer, ¿ok? Entonces, una narración libre de al menos 400 palabras en la cual deberá incluir al menos 7 de los ejemplos que están acá. Acá tienen el link, se los compartí. Les voy a explicar acá el documento, ¿sí? Tenemos las siguientes palabras y cada una tiene tres formas de crear un sustantivo compuesto. Es decir, yo puedo decir backache, yo puedo decir también backpack o backup. Sí, cuando digo backache sería dolor de espalda. Cuando yo digo backpack, estoy hablando de una mochila. Cuando yo estoy diciendo backup, estoy diciendo a alguien que retroceda. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo unir palabras, dos palabras, diferentes palabras, muchísimas,
y me van a dar un significado diferente. Esta es como la magia o lo bonito, lo llamativo de los sustantivos compuestos, ¿sí? También tenemos la palabra, el ejemplo, bueno, escojamos otro por acá mucho más abajo. Tenemos acá motor, ¿sí? Motor. Si yo digo motorbike, sería motocicleta. Si yo digo motorway, eh, no estoy muy seguro. Les voy a dar la información verídica de este significado. Exactamente. Motorway en este caso sería autopista, ¿sí? De motorway. Normalmente lo conocemos como highway, ¿sí? De highway, la autopista o como, sí, como el camino. Pero en este caso esto es un sinónimo. Motorway, cuando ustedes lo vean, van a saber que es autopista, ¿sí? Y luego tenemos motorboat, que sería no bote a motor, sino una lancha. Lo conocemos directamente como una lancha, ¿sí? Entonces, para que vean, tenemos muchos ejemplos. De acá vamos a sacar 7. Es decir, no es que van a escoger 7 outside, out loud, outsource, sino, por ejemplo, yo puedo escoger acá snowman, ya tengo uno. Yo por acá puedo escoger sunflower, ya tengo dos sustantivos compuestos. De acá puedo escoger watermelon, ya tendría tres. Entonces, para que vean de esta manera, ¿cómo vamos a escoger? Al menos 7 sustantivos compuestos en su producción escrita, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Una vez realizada la producción escrita, vamos a grabar una nota de voz en el foro donde vamos a leer y vamos a pronunciar correctamente la historia que ustedes realizaron, ¿ok? Esta digamos que forma parte eh, de la calificación, la parte más importante de la calificación, porque necesito que ustedes pues también produzcan en el speaking, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que esto va a estar o va a ser evaluado con criterios de buena gramática en el escrito y buena pronunciación en el speaking para que presten bastante atención a esto. Y bueno, acá tenemos las indicaciones, ¿sí? Realizar de manera escrita la producción, verificar todo, luego organizar cuando ya voy a grabar la nota de voz y voy a contestar por medio de grabación. Vamos a seguir acá. Clic en responder, luego un botón avanzado y extender la herramienta. Vamos a hacer el ejemplo acá. Añadir un nuevo tema de debate. Yo voy a poner mi nombre, ¿sí? Participante, Kendar Meneses. Y acá voy a extender o a desplegar el menú y voy a empezar a grabar, ¿sí? Acá aparece grabador de audio, grabador de video. Tenemos muchas opciones. Tenemos que empezar a usar correctamente el foro para aprovechar todas sus herramientas, ¿sí? Entonces yo puedo darle acá y puedo empezar a grabar audio. Y así podemos empezar a contestar la actividad. Normalmente eso tiene una duración de 1 minuto. Si ustedes necesitan más tiempo, pueden grabar dos o más notas de voz. Yo las voy a escuchar. Lo que necesito es como que también adjunten el escrito acá, ¿sí? Me van a escribir las 400 palabras en todo esto y me van a grabar también la nota de voz para yo pues saber en tal caso de que ustedes se equivoquen un poco en la pronunciación qué querían decir y poder darles el feedback o la retroalimentación para que puedan mejorar en las próximas evaluaciones, ¿ok? Y bueno, nada, esto ha sido el tema de hoy. Ya sabemos lo que son los compound nouns, cómo se dividen, cómo les puedo ya dar un uso. Y bueno, ya pudimos observar cómo podemos realizar la actividad, ¿sí? Ya conocemos los compound nouns, cómo se dividen, cómo les puedo ya dar un significado mucho más específico a este tipo de sustantivos compuestos. Y bueno, ustedes ya vieron el proceso. De igual manera, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, les dejo saber que tienen el espacio del foro abierto para que puedan realizar esas preguntas, que sus compañeros también puedan como confirmar o clarificar si tienen la misma duda, o también me pueden escribir al chat privado. Yo les voy a escribir
con la premura posible, pero si escriben en el foro, pues muchísimo mejor porque ya es algo más directo, ¿sí? Y bueno, nada, muchos éxitos, desarrollen la actividad correctamente y yo les estaré calificando esta misma semana que será la semana de calificaciones, ¿ok? Y bueno, nada, muchísimas gracias por su atención. Goodbye, have a nice day, see you later. Goodbye.